El bebé del millonario no comía, hasta que la niñera hizo lo impensable. Un bebé recién nacido llevaba 3 días sin comer. Los médicos no encontraban solución. El millonario padre estaba desesperado. Entonces, la joven niñera tomó una decisión que cambiaría todo. Una decisión prohibida, controversial, pero que salvaría una vida. Esta es su historia real. El silencio en la mansión Whitmore era sepulcral. No era el silencio de la paz, sino el de la tragedia reciente que había destrozado a aquella familia. Hacía apenas 4 días, Margaret Whitmore, la esposa del magnate empresarial Richard Whitmore, había dado a luz a un hermoso niño de ojos azules y mejillas sonrosadas, pero el parto tuvo complicaciones inesperadas. Una hemorragia masiva que los médicos no pudieron controlar se llevó su vida en cuestión de minutos. Justo cuando sostenía a su bebé por primera vez, Richard Whitmore, un hombre que había construido un imperio empresarial desde cero, que había negociado con presidentes y cerrado tratos millonarios sin pestañear, se encontró completamente destruido. Por primera vez en su vida, todo su dinero y poder no habían servido para nada. No pudo salvar a la mujer que amaba. Ahora tenía entre brazos a su hijo recién nacido. Un pequeño ser que era tanto su mayor bendición como su más doloroso recordatorio de lo que había perdido. Los primeros 2 días fueron un caos absoluto. El bebé, a quien Margaret había querido llamar Thomas, lloraba inconsolablemente. Richard contrató a las mejores enfermeras, consultó con los pediatras más prestigiosos de la ciudad, mandó a traer fórmulas especiales de Europa. Nada funcionaba. El pequeño Thomas rechazaba cada biberón, escupía la leche, giraba la cabeza y lloraba hasta quedarse sin voz. Los médicos hicieron todos los exámenes posibles. No había alergias, no había problemas digestivos, no había nada médicamente explicable. Es el trauma del nacimiento combinado con la ausencia materna, explicó fríamente uno de los especialistas. Algunos bebés experimentan un rechazo instintivo cuando no sienten la presencia de la madre. Es poco común, pero sucede. Tenemos que seguir intentando con diferentes fórmulas y técnicas de alimentación. Pero el tiempo corría y Thomas se debilitaba. Su piel comenzó a perder color. Sus llantos se volvieron más débiles. En el 3er día, el bebé apenas tenía fuerzas para abrir los ojos. Richard no había dormido desde el parto. Sus ojos enrojecidos reflejaban una desesperación que ninguno de sus empleados había visto jamás en él. El hombre más poderoso de la ciudad se sentía completamente impotente ante el sufrimiento de su hijo. Fue entonces cuando llegó Clara Morrison. Tenía apenas 23 años, cabello castaño rojizo recogido en una trenza sencilla, y ojos verdes llenos de una calidez que contrastaba con la frialdad de aquella mansión enlutada. No venía recomendada por ninguna agencia prestigiosa, ni tenía credenciales impresionantes. Era simplemente la hija de la señora Morrison, el ama de llaves de confianza de los Whitmore durante 20 años. Había estudiado enfermería pediátrica, pero no había terminado la carrera por problemas económicos. Trabajaba en un hospital público en el área de maternidad. «Por favor, señor Whitmore», había suplicado su madre. «Mi Clara tiene don con los bebés. He visto cosas que usted no creería. Déjela intentar, se lo ruego. No tiene nada que perder». Richard, al borde del colapso emocional, aceptó sin mucha esperanza. Cuando Clara entró a la habitación del bebé, lo que vio le partió el corazón. Un recién nacido hermoso, pero desnutrido, con la piel pálida y los labios resecos, acostado en una cuna de diseñador, rodeado de equipos médicos caros, pero inútiles. Se acercó lentamente, extendió sus manos y tomó al pequeño Thomas con una ternura que hizo que Richard sintiera un nudo en la garganta. «Hola, pequeño», susurró Clara, acunándolo contra su pecho. «Sé que extrañas a tu mamá. Sé que el mundo te parece frío y extraño ahora. Pero estoy aquí, y te prometo que vamos a encontrar la manera de que te sientas mejor». Por primera vez en 3 días, el llanto del bebé se suavizó. No se detuvo, pero cambió. Era como si el pequeño Thomas reconociera algo en aquella voz, en aquel contacto. Clara pasó las siguientes horas simplemente sosteniéndolo, cantándole canciones de cuna, hablándole con voz suave,
Intentó darle el biberón varias veces, pero el resultado fue el mismo: rechazo total. Al caer la noche del tercer día, la situación era crítica. El pediatra fue directo con Richard. Señor Whitmore, si el niño no se alimenta en las próximas horas, tendremos que hospitalizarlo y alimentarlo por vía intravenosa. Es una situación delicada a esta edad, pero no tenemos alternativa. Su hijo se está muriendo de hambre. Esas palabras cayeron como una sentencia de muerte sobre Richard. Ya había perdido a su esposa. ¿Ahora perdería también a su hijo? Se encerró en su estudio, incapaz de seguir viendo el sufrimiento del pequeño Thomas, y fue en ese momento de oscuridad total cuando Clara tomó una decisión que desafiaría todas las reglas, todos los protocolos, y que la pondría en el centro de una controversia que nadie podría haber anticipado. Una decisión nacida de la desesperación y del amor más puro hacia un niño inocente que se apagaba lentamente. Clara se quedó sola con el bebé en aquella habitación llena de sombras. Los monitores médicos emitían pitidos constantes, recordándole que el tiempo se agotaba. Thomas yacía en sus brazos, su respiración débil y superficial, sus pequeños puños apenas con fuerza para cerrarse. La joven niñera sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Había visto morir bebés en el hospital donde trabajaba y reconocía las señales. Si no hacía algo drástico ahora, este niño no vería el amanecer. Su mente viajó 3 meses atrás, a su propia tragedia personal. Ella también había sido madre. Había dado a luz a una pequeña niña prematura que luchó por su vida durante 2 semanas en la unidad de cuidados intensivos. Clara había bombeado leche religiosamente, había orado, había hecho todo lo humanamente posible, pero su bebé era demasiado pequeña, demasiado frágil. Cuando la perdió, Clara sintió que su mundo se desmoronaba, y lo peor vino después. Su cuerpo no entendía que ya no había un bebé que alimentar. La leche seguía produciendo, recordándole constantemente lo que había perdido. Los médicos le recomendaron medicamentos para secar la producción, pero Clara no pudo hacerlo. Era su último vínculo con su hija. Durante semanas, siguió extrayéndose la leche en casa, llorando cada vez, guardándola sin saber qué hacer con ella. Eventualmente donó la mayor parte a un banco de leche del hospital, pero su cuerpo seguía produciendo. Había pasado tiempo, pero no lo suficiente. Todavía había leche. Mientras sostenía al moribundo Thomas, una idea imposible comenzó a formarse en su mente. Una idea que la llenó de terror y esperanza a partes iguales. ¿Y si? No, era impensable. Era inapropiado. Era probablemente ilegal. Podría perder su trabajo, su reputación. Podría ser acusada de conducta inapropiada. Pero cuando miró los labios pálidos del bebé, cuando sintió su cuerpecito débil en sus brazos, supo que no tenía alternativa. «Perdóname», susurró, aunque no sabía si le hablaba al bebé, a su difunta madre, a su propia hija perdida, o a Dios. «Perdóname, pero no puedo dejarte morir». Con manos temblorosas, Clara cerró la puerta de la habitación con seguro. Se sentó en la mecedora junto a la ventana, donde la luz de la luna entraba suavemente. Desabrochó su uniforme de enfermera con dedos nerviosos. Su corazón latía tan fuerte que sentía que podía escucharse en toda la habitación. Acercó al bebé Thomas a su pecho, guiando suavemente su cabecita hacia ella. Al principio, nada sucedió. El bebé estaba demasiado débil, demasiado desanimado. Clara sintió pánico. ¿Y si había tomado esta decisión terrible y ni siquiera funcionaba? Pero entonces, por puro instinto milenario, el pequeño Thomas giró la cabeza. Sus labios buscaron, encontraron, se aferraron. Y comenzó a succionar. Las lágrimas de Clara se multiplicaron, pero ahora eran lágrimas de alivio, de asombro, de una emoción tan profunda que no tenía nombre. El bebé comía. Por primera vez en 3 días, el bebé comía. Succionaba con fuerza creciente, como si cada gota de leche le devolviera un poco de vida. Clara lo sostuvo cerca, meciéndose suavemente, cantando en voz baja una canción de cuna que había cantado a su propia hija. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón». Pasaron minutos que parecieron horas. El bebé comió hasta saciarse, y por primera vez, desde su traumático nacimiento, su rostro mostró paz. Sus mejillas recuperaron un poco de color. Su respiración se volvió más profunda y regular.
Cuando finalmente se quedó dormido, fue un sueño verdadero, no el estado de semiconciencia agotada de los días anteriores. Clara lo sostuvo contra su hombro, esperando el eructo. Cuando llegó, pequeño pero claro, ella casi rió de puro alivio. El bebé había comido y su cuerpo estaba procesando el alimento. Funcionaba. Contra toda lógica, contra todas las reglas, funcionaba. Pero entonces llegó el momento de enfrentar la realidad de lo que había hecho. Acomodó su ropa con manos temblorosas. Acostó al bebé dormido en su cuna y se quedó mirándolo, luchando con un torbellino de emociones. Había salvado a este niño, pero ¿a qué costo? ¿Qué diría Richard cuando se enterara? ¿Qué dirían los médicos? ¿La acusarían de aprovecharse de la situación? ¿De cruzar límites inaceptables? Salió de la habitación como sonámbula. Bajó las escaleras en silencio. Encontró al señor Whitmore en su estudio, la cabeza entre las manos, una botella de whisky a medio terminar sobre el escritorio. Cuando la vio entrar, levantó la vista con ojos enrojecidos. ¿Ya llamaron al hospital?, preguntó con voz ronca. ¿Viene la ambulancia? Clara negó con la cabeza lentamente. No vas a hacer falta, señor. Thomas está durmiendo, comió. Richard la miró sin comprender. ¿Qué? Eso es imposible. Rechazó todos los biberones. No usé biberón, interrumpió Clara, su voz apenas un susurro. Y entonces, reuniendo todo su coraje, le contó la verdad. El silencio que siguió fue absoluto. Richard la miraba fijamente, procesando lo que acababa de escuchar, su rostro pasando por una docena de emociones diferentes. Clara esperaba gritos, acusaciones, que la echara de inmediato. En cambio, lo que vino fue completamente inesperado. El poderoso Richard Whitmore se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. Eran sollozos profundos, desgarradores, de un hombre que había estado conteniendo demasiado dolor durante demasiado tiempo. «Salvaste a mi hijo», logró decir finalmente entre sollozos. «Mi hijo está vivo por ti». Clara no supo qué responder. Se quedó allí, de pie, mientras el millonario lloraba su dolor, su alivio, su gratitud. Y ambos sabían que esto era solo el comienzo, que la decisión tomada esa noche cambiaría todo, que había un camino difícil por delante, lleno de preguntas imposibles y decisiones aún más complicadas. Pero por ahora, en este momento, lo único que importaba era que en el piso superior, un bebé dormía pacíficamente con el estómago lleno por primera vez en su corta vida. Y eso, pensó Clara, valía cualquier consecuencia que pudiera venir. La mañana siguiente llegó con una luz dorada que se filtraba entre las cortinas de la mansión Whitmore. Cuando el pediatra llegó para su visita de rutina, encontró una escena que lo dejó completamente desconcertado. El bebé Thomas estaba despierto, alerta, con las mejillas rosadas y los ojos brillantes. Había ganado peso de manera visible. Su piel había recuperado el tono saludable de un recién nacido normal. «Esto es extraordinario», murmuró el doctor Henderson, revisando al bebé con asombro. «¿Qué pasó? ¿Qué fórmula usaron finalmente?» Richard y Clara intercambiaron una mirada rápida. Habían hablado durante horas, la noche anterior, sopesando opciones, considerando implicaciones. Decidieron mantener la verdad en secreto, al menos por ahora. No por vergüenza, sino porque sabían que el mundo exterior no lo entendería. Que habría juicios, investigaciones, posibles consecuencias legales. Una fórmula europea especializada. Mintió Richard con una facilidad que sorprendió a Clara. Llegó por envío urgente anoche. Por suerte, Thomas la aceptó. El doctor pareció satisfecho con la explicación, aunque algo escéptico. Después de realizar un examen completo y prescribir vitaminas de rutina, se marchó con la recomendación de continuar con lo que estuvieran haciendo, porque claramente funcionaba. Una vez solos, Richard se volvió hacia Clara. Había dormido pocas horas, pero por primera vez en días, sus ojos no mostraban esa desesperación vacía. Había algo más ahora, determinación. «Clara, necesito que entiendas algo», dijo con voz firme pero amable. «Lo que hiciste anoche, sé que fue difícil para ti. Sé que tomaste una decisión que podría traerte problemas, pero salvaste la vida de mi hijo. Y por eso te estaré eternamente agradecido». Clara asintió, sintiéndose incómoda con tanta gratitud. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho en mi situación, señor».
No, la interrumpió Richard. La mayoría de la gente no hubiera hecho lo que tú hiciste. Hubieran tenido miedo de las consecuencias, del qué dirán, de los problemas legales. Pero tú pusiste la vida de mi hijo por encima de todo eso. Eso habla de quién eres como persona. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Sé que no podemos mantener esto indefinidamente. Thomas necesitará alimentarse regularmente. Los doctores vendrán, habrá enfermeras, empleados. Necesitamos un plan. Durante las siguientes horas, Richard y Clara diseñaron una estrategia cuidadosa. Contratarían a una nodriza oficial como fachada, alguien que aparecería en los registros y que ocasionalmente sería vista en la casa. Pero en realidad sería Clara quien alimentaría al bebé. Para mantener las apariencias, Clara se mudaría a la mansión permanentemente, ocupando la habitación conectada al cuarto del bebé. Oficialmente sería la niñera principal, pero solo ellos dos conocerían la verdad completa. Te pagaré 5 veces el salario normal de una niñera, ofreció Richard, y cuando Thomas ya no necesite, este tipo de alimentación te ayudaré a terminar tu carrera de enfermería. Pagaré tu universidad completa. Es lo mínimo que puedo hacer. Clara se sintió abrumada. No tiene que hacer eso, señor. Yo no hice esto por dinero. Lo sé, respondió Richard con una sonrisa triste. Por eso precisamente quiero hacerlo. El mundo necesita más personas como tú, Clara. Personas que actúan por amor, no por beneficio. Esa tarde, Clara se instaló oficialmente en la mansión. Su madre, el ama de llaves, estaba eufórica pero confundida por la rapidísima contratación. Clara no pudo contarle la verdad completa, solo que había logrado que el bebé comiera y que el señor Whitmore quería que se quedara como niñera principal. Los días siguientes establecieron una rutina. Clara se despertaba cuando Thomas lloraba, generalmente cada 3 o 4 horas. Lo alimentaba en la privacidad de su habitación conectada. Luego lo cambiaba, lo acunaba y lo devolvía a su cuna. Entre alimentaciones, se ocupaba de todos los otros cuidados del bebé, baños, ropa, paseos por los jardines de la mansión, ejercicios de estimulación temprana. Richard observaba desde la distancia, fascinado y agradecido. Veía cómo su hijo florecía bajo el cuidado de Clara. El bebé ganaba peso, sus movimientos se volvían más fuertes, sus ojos seguían objetos con creciente interés. Pero más que eso, Richard notaba algo especial. Thomas sonreía cuando veía a Clara. Era demasiado pequeño para sonrisas sociales reales, decían los libros de pediatría, pero Richard juraba que su hijo reconocía a Clara, que se calmaba instantáneamente en sus brazos una noche. 2 semanas después de que comenzara el arreglo, Richard entró silenciosamente a la habitación del bebé. Eran las 2 de la mañana. Había escuchado el llanto de Thomas y sabía que Clara estaría alimentándolo. La puerta estaba entreabierta, y lo que vio lo dejó paralizado. Clara estaba sentada en la mecedora, bañada por la luz suave de una lámpara de noche. Tenía a Thomas en brazos, alimentándolo mientras cantaba en voz baja. Pero no era solo eso. Había una expresión en su rostro, una mezcla de amor, tristeza y paz, que era imposible de falsificar. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas mientras miraba al bebé. Y Richard comprendió algo que le partió y sanó el corazón simultáneamente. Para Clara, esto era más que un trabajo, más que ayudar a un niño necesitado. Al alimentar a Thomas, de alguna manera estaba sanando su propia herida. Estaba honrando a la hija que había perdido. Estaba canalizando todo ese amor maternal que no había tenido oportunidad de dar. Richard se retiró silenciosamente, sin hacer ruido. Volvió a su habitación, y por primera vez desde la muerte de Margaret, sintió algo parecido a la esperanza. Su esposa se había ido, y ese dolor nunca desaparecería completamente. Pero su hijo estaba vivo, creciendo, prosperando, y tenía a alguien que lo cuidaba con un amor genuino, no obligado por dinero o deber, sino nacido de las profundidades de un corazón que conocía el dolor y elegía el amor de todas formas. Al día siguiente, Richard tomó una decisión. Llamó a su abogado de confianza y comenzó a redactar documentos. Quería asegurarse de que, pasara lo que pasara, Clara estuviera protegida.
que nunca pudiera ser acusada o perseguida por lo que había hecho. Que su sacrificio fuera reconocido y protegido legalmente, aunque fuera en secreto. Porque ahora entendía algo fundamental. Clara no era solo la niñera de Thomas. En las formas que importaban, ella se había convertido en algo más. Algo que ni siquiera tenía un nombre adecuado, pero que era absolutamente real y absolutamente precioso. Y Richard haría cualquier cosa para proteger eso, para protegerlos a ambos. Pasaron las semanas y Thomas crecía como un bebé completamente saludable. Su pediatra estaba impresionado con su desarrollo, comentando que raramente veía bebés que hubieran experimentado un comienzo tan traumático recuperarse tan completamente. Alcanzaba todos sus hitos de desarrollo a tiempo o incluso antes. Pero lo más notable era su temperamento. Era un bebé tranquilo, alerta, curioso. Cuando Clara entraba en una habitación, todo su rostro se iluminaba. Cuando ella lo cargaba, se acurrucaba contra su pecho con una confianza absoluta. Richard observaba esta conexión con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba profundamente agradecido. Su hijo estaba vivo y próspero gracias a Clara. Pero por otro lado, había momentos en que se sentía como un extraño en la relación más importante de la vida de su propio hijo. Cuando Thomas lloraba, buscaba a Clara, no a él. Cuando tenía miedo, quería los brazos de Clara. Richard lo cargaba, lo paseaba, le hablaba, pero sabía que no era lo mismo. Una tarde, cuando Thomas tenía casi 2 meses, Richard encontró a Clara en el jardín. Ella estaba sentada en un banco bajo un sauce llorón, con Thomas dormido en sus brazos. La brisa suave movía las hojas del árbol, creando patrones de luz y sombra que danzaban sobre ellos. Clara cantaba tan bajo que era casi un susurro, una canción en español que Richard no reconocía. ¿Puedo sentarme?, preguntó en voz baja, para no despertar al bebé. Clara asintió, moviéndose ligeramente para hacerle espacio. Durante un momento, ambos simplemente observaron al bebé dormido, su respiración profunda y tranquila, sus pequeñas manos cerradas en puños flojos. «Me siento como un impostor», admitió Richard de repente, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. «Como si no fuera realmente su padre. Él te quiere a ti, no a mí». Clara lo miró con ojos llenos de compasión. «Eso no es cierto, señor Whitmore. Usted es su padre. Nada puede cambiar eso. Pero tú eres quien lo alimenta, quien lo calma, quien está con él día y noche. Yo solo. Existo en su mundo. No soy necesario». «Todo padre se siente así a veces», dijo Clara suavemente. «Especialmente los padres que perdieron a sus esposas. Mi tío crió solo a mi prima después de que su esposa muriera cuando la niña tenía 3 semanas. Él me contó que se sentía exactamente como usted se siente ahora. Pero con tiempo, paciencia y amor constante, construyeron un vínculo hermoso». Richard suspiró profundamente. «¿Cómo hago eso? ¿Cómo compito con lo que tú le das?» «No tiene que competir», respondió Clara con firmeza. «Señor Whitmore, yo le doy a Thomas nutrición. Usted le da identidad. Yo lo alimento ahora, pero usted lo guiará por la vida. Yo soy temporal, usted es permanente. Thomas necesita ambas cosas, de ambos de diferentes maneras». Extendió al bebé hacia Richard. «Tómelo. Simplemente tómelo y esté con él. No trate de ser perfecto, solo esté presente». Richard tomó a su hijo con cuidado. Thomas se movió ligeramente en sus brazos, pero no se despertó. Richard lo miró. Realmente lo miró. Tal vez por primera vez, sin el filtro del dolor por Margaret. Vio sus orejas pequeñas, réplicas exactas de las de Margaret. Vio la forma de su mentón, idéntico al del propio Richard. Vio cómo sus ojitos se movían bajo los párpados cerrados, soñando sueños de bebé que nadie podría conocer. «Pareces tan frágil», susurró Richard a su hijo. «Pero sobreviviste lo que mató a tu madre. Sobreviviste casi morir de hambre. Eres más fuerte de lo que pareces, pequeño». Sintió que algo se quebraba dentro de él, un muro que había estado manteniendo entre él y su hijo, por miedo a perderlo también. Las lágrimas comenzaron a caer, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de aceptación. Aceptación del dolor,
de la pérdida, pero también de esta nueva vida, de esta segunda oportunidad. Clara observaba en silencio, permitiendo que padre e hijo tuvieran este momento. Sabía instintivamente que esto era importante, que Richard necesitaba atravesar su propio duelo para poder ser el padre que Thomas necesitaba. Margaret hubiera querido que fuera feliz, dijo Richard finalmente, su voz ronca. Hubiera querido que nos centráramos en la vida que creamos juntos, no en la muerte que nos separó. Y creo que hubiera estado de acuerdo con lo que hiciste, Clara. Sé que suena extraño, pero creo que ella lo hubiera entendido. Clara no dijo nada, pero colocó suavemente su mano sobre el hombro de Richard en un gesto de apoyo silencioso. Quiero que sepas, continuó Richard, mirando ahora directamente a Clara, que te considero familia, no empleada, familia. Lo que haces por Thomas, no hay cantidad de dinero que pueda pagarlo, pero hay algo que sí puedo hacer. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Son documentos legales. Le he otorgado a mi hijo un fideicomiso, como es normal, pero también he establecido que, si algo me sucediera antes de que Thomas sea mayor de edad, tú tendrías la custodia. No la abuela de Margaret, no mi hermano, no alguna tía lejana. Tú. Clara se quedó sin aliento. Señor Whitmore, yo no puedo aceptar esa responsabilidad. Yo no soy. Eres exactamente quien debería tenerla, la interrumpió Richard con firmeza. Nadie en este mundo ama a mi hijo como tú lo amas, y eso es todo lo que importa. Por supuesto, espero vivir muchos años y ver crecer a Thomas, pero si algo sucediera, quiero saber que está en las mejores manos posibles. En tus manos. Clara sintió lágrimas calientes corriendo por sus mejillas. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo sigue siendo quien eres. Sigue amando a mi hijo. Y permíteme aprender de ti cómo hacerlo mejor. Desde ese día, la dinámica en la mansión Whitmore cambió sutilmente. Richard comenzó a participar más activamente en el cuidado de Thomas. No en la alimentación, eso seguía siendo el dominio exclusivo de Clara por necesidad, pero en todo lo demás. Cambiaba pañales, daba baños, hacía muecas tontas para hacer reír al bebé. Leía libros de desarrollo infantil vorazmente y aplicaba técnicas de estimulación temprana. Clara lo guiaba pacientemente, enseñándole cómo sostener al bebé correctamente, cómo interpretar diferentes tipos de llanto, cómo jugar de maneras apropiadas para la edad. Y lentamente, Richard comenzó a sentir que se ganaba su lugar como padre. Thomas comenzó a sonreírle también a él, a buscar su rostro cuando entraba en la habitación. Los tres formaban ahora una unidad extraña pero funcional. Una familia, no convencional nacida de la tragedia y sostenida por el amor en sus muchas formas. Y aunque el secreto central de esta familia permanecía guardado, el vínculo entre ellos se fortalecía cada día. Pero en el horizonte, sin que ninguno lo supiera aún, se avecinaban tormentas que pondrían a prueba la fortaleza de todo lo que habían construido. 3 meses habían pasado desde aquella primera noche desesperada cuando Clara salvó la vida de Thomas. El bebé ahora era rollizo, con mejillas sonrosadas y una sonrisa que derretía corazones. Había comenzado a balbucear, haciendo sonidos que Richard y Clara interpretaban como intentos de comunicación. La rutina en la mansión Whitmore se había vuelto cómoda, casi normal, a pesar de su extraordinaria naturaleza. Pero la paz estaba a punto de romperse. Todo comenzó con una visita inesperada. Vivienne Ashford, la madre de Margaret, llegó sin previo aviso una tarde de octubre. Era una mujer elegante de 60 años, con el cabello perfectamente peinado y un guardarropa que gritaba dinero viejo. Su relación con Richard siempre había sido tensa. Nunca había aprobado completamente el matrimonio de su hija con un hombre hecho a sí mismo, sin pedigrí familiar. «He venido a conocer a mi nieto», anunció al entrar, su voz cargada de autoridad. «Me parece absolutamente inaceptable que hayan pasado 3 meses y apenas he podido verlo. Margaret hubiera querido que yo estuviera involucrada en la vida de su hijo». Richard, siempre diplomático en los negocios, pero nunca cómodo con su suegra, la recibió en la sala principal. «Es bienvenida, Vivienne»,
Thomas está en el jardín con su niñera. Voy a llamarlas. Cuando Clara apareció con Thomas en brazos, Vivien la examinó con ojos críticos que recorrieron desde su uniforme sencillo hasta sus zapatos prácticos. Pero cuando su mirada cayó sobre el bebé, su expresión se suavizó momentáneamente. «Déjame ver a mi nieto», ordenó más que pidió, extendiendo los brazos. Clara miró a Richard, quien asintió levemente. Con cuidado, Clara transfirió al bebé a los brazos de su abuela. Thomas, sorprendido por el cambio abrupto, frunció el ceño y comenzó a quejarse. «Shh, pequeño», arrulló Vivien, meciendo al bebé con la práctica de quien había criado hijos propios. «Soy tu abuela, la madre de tu mami», pero Thomas no se calmaba. Su quejido se convirtió en llanto, luego en gritos de genuina angustia. Vivien intentó todo, mecerlo más rápido, caminar con él, hacer sonidos suaves. Nada funcionaba. El bebé estaba histérico. «¿Qué le pasa?», preguntó Vivien con una mezcla de frustración y alarma. «¿Está enfermo? No le gustan los extraños», explicó Richard tranquilamente. «Es muy apegado a su niñera». Clara se acercó instintivamente. «Permítame, señora Ashford. Sé cómo calmarlo». En el momento en que Clara tomó a Thomas en sus brazos, el llanto comenzó a disminuir. Ella lo acunó contra su pecho, murmurando palabras suaves. Y en menos de un minuto, el bebé estaba tranquilo nuevamente, hipando ocasionalmente pero consolado. Los ojos de Vivien se entrecerraron peligrosamente. Observó la escena con una intensidad que hizo que Clara se sintiera incómoda. Había algo en la forma en que el bebé se aferraba a Clara, en cómo buscaba su rostro, en cómo se calmaba instantáneamente en sus brazos, que claramente había activado las alarmas de la mujer mayor. «¿Qué? Apego tan fuerte», comentó Vivien, su voz cuidadosamente neutral. «¿Cuánto tiempo ha estado trabajando aquí, señorita?» «Morrison. Clara Morrison. He estado cuidando a Thomas desde que tenía 4 días». «Ya veo». Vivien se volvió hacia Richard. «¿Puedo hablar contigo en privado?» En el estudio, con la puerta cerrada, Vivien no se anduvo con rodeos. «Ese nivel de apego no es normal, Richard. Ese niño está demasiado conectado con esa muchacha. Es enfermizo. Es un bebé», respondió Richard, manteniendo la calma. «Los bebés se apegan a quienes los cuidan constantemente. Es perfectamente normal, no a ese nivel. He criado 3 hijos y he conocido docenas de niñeras. Lo que vi ahí afuera es diferente. Ese niño la necesita de una manera que va más allá de la relación niñera-bebé típica». Hizo una pausa, sus ojos estudiando a Richard. «¿Qué no me estás diciendo?» Richard sintió un escalofrío de alarma, pero mantuvo su expresión neutral. «No sé de qué hablas. Clara es excepcional con Thomas. Es todo. ¿Es ella quien lo alimenta?» La pregunta, aparentemente inocente, cayó como una bomba en la habitación. «Por supuesto», respondió Richard cuidadosamente. «Es su niñera. Prepara sus biberones, lo alimenta, cuida de todas sus necesidades. Quiero ver su habitación, la del bebé. Vivien, esto es ridículo. ¿Es ridículo que una abuela quiera asegurarse de que su nieto está siendo cuidado apropiadamente?» Su voz se volvió acero. «Mi hija murió dándole vida a ese niño. Es mi derecho y mi deber asegurarme de que esté en buenas manos». Sabiendo que negarse solo aumentaría las sospechas, Richard accedió. Subieron al segundo piso, donde la habitación del bebé estaba decorada con suaves tonos azules y blancos. Vivien inspeccionó todo con ojo crítico: la cuna, el cambiador, el estante de libros infantiles. Pero se detuvo en seco cuando abrió el pequeño refrigerador médico en la esquina. «¿Dónde está la fórmula?», preguntó, volteándose bruscamente hacia Richard. «Clara la mantiene en su habitación para conveniencia nocturna», mintió Richard. «Thomas se alimenta cada 3 o 4 horas, incluso de noche. Es más fácil así. Quiero ver esa habitación, Vivien. ¡Estás sobrepasando! Muéstramela ahora, Richard». Su voz había subido de volumen, temblando con una emoción que estaba entre el miedo y la furia. «Hay algo que no me estás diciendo, lo siento. Y tengo derecho a saber qué está pasando con mi nieto». Richard se enfrentó a una decisión imposible en una fracción de segundo. Si se negaba, Vivien se volvería más sospechosa. Posiblemente involucraría a las autoridades, abogados, causaría un escándalo.
Si accedía y ella descubría algo, bueno, enfrentarían ese problema cuando llegara. Está bien, dijo finalmente. Pero después de esto, necesito que respetes nuestra privacidad y la forma en que estamos criando a Thomas. Abrió la puerta de la habitación de Clara. Era modesta pero cómoda, decorada con toques personales, fotografías familiares, un crucifijo en la pared, una manta tejida sobre la cama. Vivien entró como un sabueso siguiendo un rastro. Revisó el pequeño refrigerador, vacío de fórmula, pero con alimentos normales. Revisó el armario, los cajones, y entonces la encontró. En la mesita de noche, parcialmente escondida detrás de una lámpara, había una bomba de extracción de leche materna. Vivien la sacó como si fuera evidencia en un juicio, sosteniéndola frente a Richard con mano temblorosa. Su rostro había perdido todo el color. «Dios mío», susurró. «Dios mío, Richard. Dime que no es lo que pienso. Dime que esta muchacha no está...» «Salvó la vida de tu nieto», interrumpió Richard, su voz firme pero cargada de emoción. Thomas se estaba muriendo. Rechazaba toda fórmula. Los médicos querían hospitalizarlo, alimentarlo por vía intravenosa, lo cual, a su edad, podría haber causado complicaciones terribles. Clara había perdido recientemente a su propia bebé. Todavía tenía leche. Y tomó una decisión que ninguna otra persona hubiera tenido el coraje de tomar. Vivien se dejó caer en la silla junto a la cama, todavía sosteniendo la bomba, su mirada perdida. Esto es inapropiado. No sé ni cómo llamarlo. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Desde que tenía 4 días. Y por eso está vivo, Vivien. Por eso tu nieto es el bebé saludable y feliz que viste abajo, en lugar de estar en un hospital conectado a tubos, o, peor aún, en una tumba junto a su madre. Las palabras cayeron como martillazos. Vivien cerró los ojos, lágrimas escapando entre sus párpados apretados. «Margaret», susurró. «Oh, mi Margaret. ¿Qué pensarías de esto?» «Creo», dijo Richard suavemente, sentándose frente a ella, «que Margaret hubiera hecho lo mismo si hubiera sido posible. Hubiera hecho cualquier cosa por salvar a nuestro hijo. Y Clara hizo exactamente eso. ¿Los médicos lo saben?» «No, solo nosotros 3. Y ahora tú. Esto podría ser ilegal. Podría haber ramificaciones legales, sociales. Si la prensa se entera... Entonces, asegurémonos de que no se entere». Richard la miró intensamente. «Vivien, te estoy pidiendo, no como tu yerno, sino como el padre del nieto que ambos amamos, que guardes este secreto. Que protejas a Clara, quien sacrificó tanto por Thomas. Que protejas a Thomas de un escándalo que no entendería y que no merece». Vivien abrió los ojos, mirando fijamente a Richard. Por un largo momento, el silencio en la habitación fue absoluto. Finalmente, habló con voz ronca. «¿Cuánto tiempo más?» Los bebés generalmente comienzan a transicionar a alimentos sólidos alrededor de los 6 meses. Thomas tiene 3. Probablemente otros 3 o 4 meses, gradualmente disminuyendo. ¿Y después? Después, Clara seguirá siendo su niñera si ella quiere. La he hecho parte del fideicomiso de Thomas. Si algo me sucediera, ella tendría su custodia. Eso claramente sorprendió a Vivien. ¿Le has dado custodia legal a una empleada sobre tu propio hijo? Le he dado custodia legal a la mujer que lo salvó, que lo ama como si fuera suyo, que ha demostrado que pondría las necesidades de Thomas por encima de las suyas propias. ¿Puedes decir honestamente que hay alguien más calificado? Vivien no respondió inmediatamente. Su mirada se perdió en la ventana, donde se podía ver el jardín abajo. Clara estaba allí, sentada en el césped con Thomas en su regazo, mostrándole flores, su risa llevada por el viento hasta la ventana abierta. «Ella lo ama», dijo Vivien finalmente, más para sí misma que para Richard. «Lo ama de verdad. No es solo trabajo o deber. Es amor real». «Sí», confirmó Richard simplemente. Vivien se puso de pie, colocando la bomba de vuelta en la mesita de noche donde la había encontrado. Se limpió las lágrimas con un pañuelo bordado. Cuando finalmente miró a Richard, había una nueva resolución en sus ojos. «Guardaré tu secreto», dijo firmemente. «No porque apruebe esto completamente, porque no estoy segura de que lo haga, pero porque veo que mi nieto está prosperando, y porque Margaret siempre ponía el bienestar de sus seres queridos por encima de las convenciones sociales.
Supongo que esto es lo que ella hubiera querido. Hizo una pausa en la puerta. Pero quiero visitarlo regularmente. Quiero ser parte de su vida. Clara puede ser quien lo cuida día a día, pero yo soy su abuela. Eso también significa algo. Por supuesto, aceptó Richard. Eres bienvenida cuando quieras, Vivien. Cuando bajaron, Clara todavía estaba en el jardín con Thomas. Vivien salió, acercándose lentamente. Clara la vio venir y se puso tensa visiblemente, abrazando protectoramente al bebé. Señorita Morrison, dijo Vivien formalmente. Luego, con clara dificultad pero determinación, añadió: Clara, quiero agradecerte por salvar la vida de mi nieto. Lo que hiciste fue extraordinario. Y aunque no entiendo completamente todas las implicaciones de tu decisión, reconozco el sacrificio que representa. Clara pareció al borde de las lágrimas. Yo solo no podía dejarlo morir. Lo sé. Vivien extendió una mano, tocando suavemente la cabeza del bebé, y por eso tienes mi gratitud eterna. Y mi silencio. El alivio en el rostro de Clara fue palpable. Vivien se quedó unos minutos más, observando al bebé con una mezcla de amor, tristeza por su hija perdida, y una aceptación reluctante de esta situación imposible. Antes de irse, se volvió hacia Richard una última vez. Protégela, dijo en voz baja. Protégelos a ambos, porque si este secreto sale a la luz, el mundo será cruel. Y ninguno de ellos merece eso. Richard asintió solemnemente. Lo prometo. Después de que Vivien se fuera, Richard y Clara se sentaron en el jardín mientras Thomas dormía en los brazos de Clara. Ninguno habló por un largo tiempo, procesando la cercanía del desastre, el alivio de haber sobrevivido la tormenta. Pensé que me odiaría, dijo Clara finalmente. Yo también, admitió Richard, pero creo que ver cuánto amas a Thomas, ver cuán saludable y feliz es, eso habló más fuerte que cualquier escándalo potencial. ¿Crees que mantendrá el secreto? Richard consideró la pregunta. Sí, Vivien es muchas cosas, pero ama a su nieto. Y ahora entiende que tú eres esencial para su bienestar. No hará nada que ponga eso en peligro. Pero ambos sabían que habían tenido suerte, que la próxima amenaza podría no ser tan comprensiva. Que el secreto que los unía también los hacía vulnerables. Y en lo profundo de sus mentes, ambos se preguntaban, ¿cuánto tiempo más podrían mantener este delicado equilibrio antes de que todo se derrumbara? Los meses pasaron con la rapidez desconcertante que caracteriza el primer año de vida de un bebé. Thomas cumplió 6 meses en un soleado día de marzo. Ya podía sentarse sin apoyo, reír a carcajadas cuando Richard lo lanzaba suavemente al aire, y balbucear cadenas de sílabas que Clara juraba que estaban cerca de ser palabras reales. Pero con este crecimiento llegó el momento que todos sabían que vendría. Era tiempo de comenzar la transición hacia alimentos sólidos y, eventualmente, hacia el destete completo. Para Clara, esta realización llegó con una mezcla de alivio y tristeza profunda que no esperaba. Durante 6 meses, alimentar a Thomas había sido su propósito central, su conexión más íntima con él. Era el secreto que compartían, el ritual que los unía, y aunque sabía racionalmente que esta etapa debía terminar, emocionalmente no estaba preparada para dejar ir. El pediatra había recomendado comenzar con cereales de arroz y purés de vegetales. Clara preparó meticulosamente la primera comida sólida de Thomas. Un puré suave de batata mezclado con un poco de su leche para familiarizar el sabor. Richard estaba presente, con su teléfono listo para capturar el momento histórico. «Aquí viene el avioncito», cantó Clara, acercando la cuchara a la boca de Thomas. El bebé miró la cuchara con desconfianza. Luego a Clara, luego de vuelta a la cuchara. Cuando tocó sus labios, abrió la boca por reflejo. El puré entró. Su expresión fue un poema de confusión. Las cejas se alzaron, la nariz se arrugó, los ojos se abrieron enormemente. Por un momento pareció que escupiría todo. Pero entonces su lengua exploró este nuevo sabor y textura. Masticó torpemente, aunque no tenía dientes todavía, y tragó. Richard y Clara contuvieron el aliento. Entonces, para su sorpresa y deleite, Thomas abrió la boca de nuevo, claramente pidiendo más. «Le gusta», exclamó Richard, riendo mientras tomaba foto tras foto. «A mi hijo le gusta la comida de verdad».
Clara sintió lágrimas en sus ojos, aunque sonreía. «Es un niño grande ahora», murmuró, dándole otra cucharada. Ese primer intento con sólidos abrió las compuertas. En las semanas siguientes, introdujeron más alimentos. Plátanos machacados, aguacate, calabaza, zanahorias. Thomas se convertía en un comensal aventurero, dispuesto a probar casi cualquier cosa. Cada nueva comida era una celebración, pero también un paso más lejos de la dependencia total de Clara. Una noche, aproximadamente un mes después de comenzar con sólidos, Thomas se quedó dormido después de su cena de puré sin pedir alimentación adicional. Clara esperó, pensando que despertaría en 1 hora como usualmente hacía, pero pasaron 2 horas, luego 3, luego 4. El bebé durmió toda la noche por primera vez en su vida. Clara debería haber estado feliz. Todo padre anhela que su bebé duerma toda la noche, pero en cambio se sentó en su habitación oscura, sintiéndose vacía y extrañamente rechazada. Su cuerpo todavía producía leche, esperando a un bebé que ya no la necesitaba tanto. Richard la encontró así a las 3 de la mañana, sentada junto a la ventana, mirando la luna. «¿No puedes dormir?», preguntó suavemente, entrando en la habitación. Clara se secó rápidamente las lágrimas, pero sabía que él ya las había visto. Thomas durmió toda la noche. «Es maravilloso. Significa que está creciendo sano y fuerte. Pero también significa que está necesitándote menos», completó Richard, comprendiendo inmediatamente. Se sentó en la silla junto a ella. «Debe ser difícil». «No debería serlo», dijo Clara con voz ahogada. «Yo sabía que esto era temporal, que era solo hasta que pudiera comer alimentos regulares. Pero de alguna manera siento que estoy perdiendo algo. Y sé que suena egoísta porque esto es bueno para él, pero no es egoísta», la interrumpió Richard gentilmente. «Clara, durante 6 meses, tú has sido literalmente la fuente de vida de mi hijo. Eso crea un vínculo que la mayoría de la gente no puede entender. Dejar ir eso es una pérdida real, incluso cuando es la progresión natural de las cosas. Cuando perdí a mi bebé», Clara habló lentamente, las palabras saliendo con dificultad, «pensé que nunca sanaría, que siempre habría este agujero en mi corazón. Pero cuidar a Thomas, alimentarlo, verlo crecer, era como si mi cuerpo estuviera cumpliendo el propósito para el que se había preparado. Como si pudiera honrar a mi hija ayudando a tu hijo a vivir». «Y lo hiciste», dijo Richard, con voz cargada de emoción. «Clara, mi hijo está vivo por ti. Nada de lo que venga después puede cambiar eso. Pero ahora, ¿quién soy si no soy la persona que lo alimenta? ¿Solo otra niñera? ¿Qué me hace especial ahora?» Richard tomó sus manos entre las suyas. «Eres la persona que lo salvó, la persona que lo ama incondicionalmente, la persona en quien confía completamente. Eso no cambia porque coma puré de manzana en lugar de leche. Thomas te necesita ahora tanto como siempre, solo de maneras diferentes». Durante las siguientes semanas, establecieron una nueva rutina. Thomas todavía se alimentaba de Clara por las mañanas y antes de dormir, pero el resto de sus comidas eran sólidos. Su producción de leche disminuyó naturalmente para coincidir con la demanda reducida. Y aunque fue un ajuste emocional, Clara comenzó a encontrar nuevas formas de conectar con Thomas. Le enseñó a aplaudir, y él lo hacía con deleite cada vez que ella entraba en la habitación. Jugaban al escondite, con Clara cubriéndose el rostro y revelándolo, haciendo que Thomas se riera hasta tener hipo. Leían libros de cartón juntos, con Thomas tratando de comer las esquinas mientras Clara señalaba los dibujos. Richard también se volvió más involucrado. Ahora podía alimentar a Thomas durante el día, dándole comidas sólidas, lo cual creó nuevas oportunidades de vínculo entre padre e hijo. Pasaban tiempo en el jardín, con Richard señalando pájaros y flores. Jugaban con bloques en el suelo de la sala. Lentamente, pero seguramente, Richard se estaba convirtiendo en una presencia central en el mundo de Thomas, no solo una figura periférica. Vivien visitaba quincenalmente ahora, y aunque su relación con Clara era formalmente cortés más que cálida, había un respeto mutuo. Vivien traía ropa cara para Thomas, libros infantiles de editoriales prestigiosas, y ocasionalmente quedaba a cenar. En esas cenas, los 4, Richard, Clara, Vivien y Thomas, en su silla alta, formaban un tableau extraño de familia no convencional.
Una tarde, cuando Thomas tenía 9 meses, sucedió algo significativo. Clara estaba en la cocina preparando su cena, cuando escuchó a Thomas comenzar a llorar en la sala. Inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y comenzó a caminar hacia allá, pero se detuvo en la puerta. Richard ya había levantado a Thomas. Lo cargaba contra su hombro, paseándose y hablando en voz baja. «Está bien, campeón. Solo estás cansado. Papá está aquí». Y Thomas, en lugar de gritar más fuerte por Clara como hubiera hecho meses atrás, se calmó. Se acurrucó contra el hombro de su padre, chupándose el pulgar, y en minutos estaba dormido. Clara observó la escena con una mezcla de orgullo y melancolía. Orgullo porque Richard había crecido tanto como padre, porque Thomas ahora confiaba en él completamente. Melancolía porque ya no era la única persona que podía calmar al bebé, la única persona indispensable en su mundo. «Ya no me necesita de la misma manera», le dijo a su madre esa noche, mientras cenaban en la cocina del personal. La señora Morrison, quien había observado toda la situación desde la distancia, con la sabiduría de quien ha criado 4 hijos propios, sonrió suavemente. «Mijita, los bebés están diseñados para no necesitarnos de la misma manera para siempre. Si todavía te necesitara exactamente como hace 6 meses, significaría que algo está mal. El hecho de que esté creciendo, volviéndose independiente, confiando en otras personas, eso es tu mayor éxito, no tu fracaso. Entonces, ¿por qué se siente como pérdida? Porque cada etapa que dejas atrás es una pequeña pérdida, incluso cuando la nueva etapa es mejor. Es así con todos los hijos, ya sean tuyos por sangre o por elección del corazón». Su madre apretó su mano. «Pero mira todo lo que ganaste, Clara. Un niño que te ama, que confía en ti, que será parte de tu vida por años venideros. Una familia que te aprecia. Y la satisfacción de saber que hiciste algo extraordinariamente difícil y valiente cuando más importaba». Clara abrazó a su madre, permitiéndose finalmente procesar todos los sentimientos complejos de este periodo de transición. Tenía razón, por supuesto. Thomas estaba prosperando, y eso era lo más importante. Cuando Thomas cumplió 10 meses, tuvo su última alimentación. Ni Clara ni Richard lo planearon específicamente. Simplemente sucedió naturalmente. Una mañana, Thomas despertó y, en lugar de buscar a Clara para alimentarse como había sido su rutina, señaló su taza de entrenamiento y balbuceó «Abba», su palabra para agua. Clara le dio su taza, y él bebió feliz. Luego extendió sus bracitos para que lo cargara. Ella lo abrazó fuerte, inhalando su olor a bebé, sabiendo sin que nadie se lo dijera que algo había terminado. Esa noche, después de acostar a Thomas, usó la bomba extractora por última vez. Miró la leche en los biberones con una mezcla de emociones que no podía nombrar completamente. Había sido 10 meses de su vida. 10 meses extraordinarios que la habían cambiado fundamentalmente. Etiquetó los biberones cuidadosamente y los colocó en el congelador. No sabía exactamente por qué los guardaba. Thomas no los necesitaría, pero de alguna manera sentía que necesitaba marcar este final, honrarlo. Richard la encontró en la cocina tarde esa noche. No dijo nada, solo se sentó a su lado en silencio. A veces, las palabras no eran necesarias. «Se acabó», dijo Clara finalmente. «Esta parte de su vida, esta parte de mi vida. Se acabó». «No se acabó», corrigió Richard suavemente. «Solo se transformó en algo nuevo. Algo diferente, pero igualmente importante, y tenía razón. Porque aunque la alimentación había terminado, el vínculo permanecía. Los años venideros lo probarían una y otra vez. Pero por ahora, en esta noche de transición, Clara permitió que Richard la consolara mientras procesaba el final de un capítulo extraordinario y el comienzo de uno nuevo. Thomas estaba creciendo, y con él todos estaban creciendo también. 3 años pasaron como un suspiro. Thomas era ahora un niño vibrante de casi 4 años, con el cabello oscuro de su padre y los ojos azules brillantes de su madre. Hablaba en oraciones completas, hacía preguntas interminables sobre todo, y tenía una risa contagiosa que llenaba la mansión Whitmore de alegría. Clara seguía siendo su niñera, aunque su rol había evolucionado. Era ahora más maestra que cuidadora, enseñándole números y letras, leyéndole historias, respondiendo sus incansables «¿por qué?»,
con paciencia infinita. El vínculo entre ellos permanecía inquebrantable. Thomas la llamaba Clary, con un tono de voz que reservaba solo para ella, y cuando se lastimaba o asustaba, todavía era a ella a quien buscaba primero. Richard había cumplido su promesa. No solo pagó para que Clara terminara su carrera de enfermería, que completó con honores mientras seguía cuidando a Thomas, sino que la había hecho una parte integral de la familia. Ya no vivía en la habitación de servicio, sino en una suite completa en el ala este de la mansión. Comía con ellos, vacacionaba con ellos, tomaba decisiones sobre la crianza de Thomas junto con Richard. Para el mundo exterior, era una situación poco convencional, pero no escandalosa. Un viudo rico que dependía fuertemente de una niñera de confianza para criar a su hijo sin madre. La gente hacía suposiciones, por supuesto. Algunos sospechaban un romance entre Richard y Clara, aunque no existía nada de eso. Su relación era de profundo respeto mutuo y propósito compartido, pero nunca había cruzado líneas románticas. El secreto de cómo Clara había salvado a Thomas permanecía guardado. Solo 4 personas lo sabían: Richard, Clara, Vivian y la señora Morrison, quien lo había descubierto eventualmente por pura intuición materna. Era un secreto que habían protegido celosamente, un secreto que sentían que debían proteger no por vergüenza, sino porque sabían que el mundo no lo entendería. Pero los secretos, especialmente los grandes, tienen vida propia. Y este estaba a punto de explotar. Todo comenzó, inocentemente, en el preescolar exclusivo, al que Thomas acababa de comenzar a asistir. Era su primera semana, y la maestra, la señora Hamilton, había organizado una actividad donde los niños dibujaban a sus familias. Thomas dibujó 3 figuras con crayones de colores vivos, una alta con traje, papá, una con cabello castaño rojizo, Clary, y una pequeña en el medio, él mismo. «Cuéntame sobre tu dibujo, Thomas», pidió la señora Hamilton. «Esta es mi familia», explicó Thomas con el orgullo de un niño de 3 años. «Este es papá, esta es Clary y este soy yo. ¿Y tu mamá?» Thomas pareció confundido. «No tengo mamá. Mamá murió cuando yo nací. Pero tengo a Clary. Ella me cuidó desde que era un bebé. Hizo un gesto con sus manos para indicar algo muy pequeño. La maestra asintió con una sonrisa comprensiva, tomando nota mental de la situación familiar. Pero otro niño, Jeremy, que había estado escuchando, habló. «Mi mamá dice que todo el mundo tiene mamá. Dice que tú tienes que haber tomado leche de mamá cuando eras bebé, o no podrías estar vivo». Thomas frunció el ceño, pensando. «Yo tomé leche de Clary», dijo con la honestidad directa de un niño pequeño. «Papá me lo contó. Dijo que Clary me dio leche especial cuando yo era muy chiquito porque estaba enfermo». La señora Hamilton, entrenada para escuchar, pero no reaccionar exageradamente a las declaraciones, a veces confusas, de niños de 3 años, simplemente sonrió y redirigió la actividad. Pero el comentario se quedó con ella, particularmente porque Jeremy fue a casa esa noche y le contó a su madre lo que Thomas había dicho. La madre de Jeremy, Patricia Thornton, era conocida en los círculos sociales de la ciudad por 2 cosas: su riqueza heredada y su amor por el chisme. Inmediatamente llamó a su mejor amiga, quien llamó a la suya, y así comenzó el juego de teléfono que distorsiona y amplifica todo. Para cuando la historia llegó de vuelta a los oídos de Richard una semana después, se había transformado en algo casi irreconocible. ¿Escuchaste sobre Richard Whitmore? Aparentemente tuvo una aventura con la niñera antes de que su esposa muriera. Y la niñera tuvo un bebé al mismo tiempo. Algunos dicen que está criando al niño equivocado, que el verdadero hijo de Margaret murió, y este es el hijo de la niñera. Richard se enteró de esto cuando su asistente le mencionó nerviosamente que había rumores circulando. Su primera reacción fue de furia helada. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a manchar la memoria de Margaret, a cuestionar la identidad de Thomas, a calumniar a Clara? Pero rápidamente, la furia dio paso al miedo. Si la gente estaba haciendo preguntas, investigando, eventualmente alguien podría descubrir la verdad. Y aunque la verdad era menos escandalosa que los rumores, seguía siendo algo que el mundo no entendería. Podría haber consecuencias legales,
investigaciones de servicios sociales, un escándalo mediático que perseguiría a Thomas por años. Esa noche, Richard reunió a Clara y a Vivian en su estudio. Les contó sobre los rumores, observando cómo el color abandonaba los rostros de ambas mujeres. «Esto es culpa mía», dijo Clara inmediatamente, su voz temblorosa. Debía haber sido más cuidadosa. «Debía haber... No es culpa de nadie», interrumpió Richard firmemente. «Los niños hablan. Es natural. Pero ahora tenemos que decidir cómo manejar esto. Podríamos negarlo todo», sugirió Vivian. «Decir que el niño malinterpretó algo, que es la imaginación activa de un niño pequeño. O podríamos decir la verdad», dijo Clara en voz baja. Los otros dos la miraron con sorpresa. «Escúchenme. Los rumores ahora mismo son peores que la realidad. Están diciendo que Richard tuvo una aventura, que Thomas podría no ser su hijo. Eso es horrible. La verdad es poco convencional. Pero es una historia de salvación, no de escándalo. La verdad podría destruirte», dijo Richard, mirándola intensamente. «Podrían acusarte de conducta inapropiada, de aprovecharte de una situación vulnerable, o podrían verlo como lo que realmente fue, un acto de amor desesperado que salvó la vida de un niño», respondió Clara. «Richard, he vivido con este secreto durante casi 4 años. He tenido miedo cada día de que alguien lo descubra, de que me juzguen, de que lastimen a Thomas. Pero quizás el secreto es más peligroso que la verdad». Vivian, sorprendentemente, asintió lentamente. Ella tiene razón. Los rumores seguirán creciendo, distorsionándose. Y Thomas eventualmente hará más preguntas. Tiene derecho a saber su propia historia. Richard se paseaba por el estudio, su mente trabajando a través de todas las posibilidades, todos los escenarios. Finalmente, se detuvo frente a la fotografía de Margaret que mantenía en su escritorio. Era de su boda, sonriendo con felicidad radiante. «¿Qué harías tú?», le preguntó en voz baja a la fotografía. Y de alguna manera supo la respuesta. Margaret siempre había sido valiente. Siempre había enfrentado la verdad de frente, sin importar las consecuencias. Hubiera querido que su hijo conociera la historia completa de cómo sobrevivió, de quienes lo amaron lo suficiente para romper reglas por él. «Está bien», dijo finalmente, volviéndose hacia Clara y Vivian. «Contaremos la verdad, pero lo haremos de manera cuidadosa y controlada. Primero, consultaré con abogados para asegurarme de que Clara esté protegida legalmente. Luego, daremos una declaración oficial a la prensa, contando la historia completa en nuestros propios términos antes de que los rumores se vuelvan incontrolables». «¿Y Thomas?», preguntó Clara. «¿Qué le decimos?». «Le decimos la verdad apropiada para su edad», respondió Richard. «Que cuando era un bebé muy pequeño estaba enfermo y no podía comer. Que tú habías perdido recientemente a tu propia bebé y todavía podías darle leche. Que lo hiciste porque lo amabas y querías que viviera. No necesita todos los detalles complejos ahora, pero merece saber la verdad básica». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Richard contrató al mejor abogado de familia de la ciudad, quien investigó exhaustivamente y confirmó que, aunque poco convencional, lo que Clara había hecho no era ilegal. No había sido contratada bajo falsas pretensiones. No había habido coerción, y había sido un acto genuino de salvar la vida de un bebé que se estaba muriendo. También trajeron a un psicólogo infantil para que los ayudara a hablar con Thomas de manera apropiada. El doctor Martínez era un hombre gentil, con décadas de experiencia, ayudando a niños a procesar verdades familiares difíciles. Lo más importante, les aconsejó, es presentar esto como algo normal para él. No actúen como si fuera algo de lo que avergonzarse o esconder. Los niños toman sus señales emocionales de los adultos. Si ustedes están calmados y positivos, él lo será también. Una tarde soleada, Richard, Clara y Thomas se sentaron juntos en el jardín, en el mismo banco bajo el sauce llorón donde tantas conversaciones importantes habían ocurrido. «Tommy», comenzó Richard, usando el apodo cariñoso reservado para momentos especiales, «queremos contarte una historia real sobre cuando eras un bebé muy, muy pequeño». Thomas, que adoraba las historias, se sentó con atención inmediata. «¿Una historia sobre mí?». «Sí, sobre ti».
Verás, cuando naciste, tu mamá tuvo un problema en su cuerpo y murió. Fue muy triste, y tú eras tan pequeñito, y estabas enfermo y no podías comer. Los doctores estaban muy preocupados. Thomas asintió seriamente, sus ojos grandes y atentos. Pero entonces, continuó Richard, sonriendo hacia Clara. Clary vino para ayudarnos. Ella había tenido una bebé que también murió, y su cuerpo todavía podía hacer leche especial para bebés. Y como te amaba tanto y no quería que te enfermaras más, ella compartió esa leche especial contigo. Te cuidó y te alimentó hasta que fuiste lo suficientemente grande para comer comida normal. ¿Como la leche de mamá?, preguntó Thomas, procesando la información. Exactamente como la leche de mamá, confirmó Clara suavemente. Mi cuerpo había hecho esa leche para mi bebé, pero cuando ella murió, todavía podía hacerla. Y tú la necesitabas. Así que la compartí contigo. Thomas pensó por un momento, su rostro serio. Luego preguntó con la lógica directa de un niño pequeño. ¿Por eso te quiero tanto? Clara sintió lágrimas brotando en sus ojos. Cariño, me quieres porque somos familia. Y yo te quiero porque eres mi niño especial. ¿Eres como mi otra mamá? La pregunta flotó en el aire. Clara miró a Richard, sin saber cómo responder. Fue Richard quien habló. Thomas, tu mamá fue Margaret. Ella te llevó en su barriga, te dio vida, y aunque no pudo quedarse contigo, siempre será tu mamá. Nadie reemplaza eso. Hizo una pausa. Pero Clary es familia también. Te salvó, te crió, te ama. Ella es tu Clary, y eso es especial de su propia manera. Thomas pareció satisfecho con esa explicación. Extendió sus brazos para que Clara lo cargara. Y cuando ella lo hizo, él la abrazó fuerte. Gracias por compartir tu leche especial conmigo, dijo con seriedad. Me alegra que me ayudaras cuando era bebé. De nada, mi amor, susurró Clara, abrazándolo fuerte. Siempre te ayudaré, sin importar qué. Esa noche, después de acostar a Thomas, Richard y Clara se prepararon para la siguiente etapa: enfrentar al mundo. Mañana darían la declaración oficial. Habría preguntas, juicios, opiniones. Algunos los apoyarían, otros los condenarían. Pero, por primera vez en 4 años, el peso del secreto había sido levantado. La verdad, por difícil que fuera compartirla con el mundo, ya había sido compartida con la persona más importante, Thomas mismo, y él, con la aceptación simple y profunda de un niño amado, había visto la verdad por lo que era, no un escándalo, sino una historia de amor y salvación. El resto del mundo tendría que alcanzarlo. La conferencia de prensa estaba programada para un martes por la mañana, en la sala principal del edificio corporativo Whitmore. Richard había decidido que era mejor controlar la narrativa completamente desde el principio. Su equipo de relaciones públicas había preparado todo cuidadosamente: un comunicado escrito, una breve declaración verbal y una sesión limitada de preguntas y respuestas. Clara estaba aterrorizada. La noche anterior apenas había dormido, imaginando docenas de escenarios catastróficos. Pero cuando llegó el momento y se sentó junto a Richard, frente a un mar de periodistas, cámaras y micrófonos, encontró una calma extraña. La verdad, después de todo, estaba de su lado. Richard habló primero, su voz clara y firme. Contó la historia desde el principio. La trágica muerte de Margaret, el bebé que se negaba a comer, la desesperación de aquellos primeros días. Luego, con una voz llena de emoción pero controlada, explicó lo que Clara había hecho. Clara Morrison tomó una decisión extraordinaria, dijo, mirando directamente a las cámaras. Una decisión que habría aterrorizado a la mayoría de la gente por las posibles repercusiones sociales y legales. Pero ella vio a un bebé muriendo y supo que podía ayudar. Y lo hizo. Mi hijo está vivo hoy porque Clara eligió el amor sobre el miedo, la compasión sobre la convención. Luego fue el turno de Clara. Con manos temblorosas, pero voz firme, habló desde el corazón. Había perdido a mi propia hija 3 meses antes de conocer a Thomas. Comenzó, y varias personas en la audiencia intercambiaron miradas compasivas. Mi cuerpo todavía producía leche, un recordatorio constante de lo que había perdido. Cuando vi a Thomas tan pequeño, tan frágil, rechazando todo alimento, supe que tenía una opción. Podía seguir las reglas y posiblemente verlo morir,
o podía romper las convenciones y darle una oportunidad de vivir. Hizo una pausa, reuniendo coraje. No lo hice para reemplazar a su madre. Margaret Whitmore fue y siempre será su madre. Lo hice porque un niño inocente necesitaba ayuda, y yo podía darla. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, con todas las consecuencias que enfrentamos ahora, lo haría sin dudarlo. Las preguntas vinieron como una avalancha. Algunas eran hostiles, otras compasivas, muchas simplemente curiosas. ¿No consideró esto inapropiado? ¿Consultó con profesionales médicos? ¿Cómo respondió el señor Whitmore cuando se enteró? ¿Qué dice sobre las acusaciones de que esto fue una manipulación para asegurar su posición en la familia? Richard y Clara respondieron cada pregunta con honestidad. Admitieron que fue poco convencional, que entendían por qué algunos podrían sentirse incómodos, pero mantuvieron firmemente que había sido un acto de salvar una vida, nada más, nada menos. La cobertura mediática que siguió fue, predeciblemente, polarizada. Algunos medios los crucificaron, llamando a Clara inapropiada y cuestionando el juicio de Richard. Columnistas conservadores escribieron artículos furiosos sobre límites apropiados y proteger a los niños de situaciones cuestionables, pero otros los defendieron apasionadamente. Organizaciones de apoyo a la lactancia materna señalaron la tradición histórica de nodrizas, que había sido común y aceptada durante siglos. Profesionales médicos escribieron cartas abiertas explicando que la leche humana donada se usa regularmente en hospitales para bebés prematuros y enfermos. Expertos en ética argumentaron que salvar una vida debe tener prioridad sobre las normas sociales. Las redes sociales explotaron con opiniones de todos lados. Stand with Clara comenzó a hacer tendencia, con miles de personas compartiendo historias de madres que habían donado leche, de bebés salvados por nodrizas, de decisiones difíciles tomadas en momentos de crisis. Pero también había crueldad. Clara recibió mensajes de odio, amenazas, acusaciones viles. Hubo noches en que Richard la encontró llorando en su habitación, leyendo comentarios que la llamaban pervertida, manipuladora, depredadora. No deberías leer esos, le dijo gentilmente quitándole el teléfono. Pero, ¿y si tienen razón?, sollozó Clara. ¿Y si hice daño a Thomas sin darme cuenta? ¿Y si lo marqué de alguna manera? Clara, mírame. Richard esperó hasta que ella levantara la vista. Thomas es el niño más feliz, saludable y bien ajustado que conozco. Ama, confía, se ríe libremente. No tiene pesadillas, no tiene miedos inexplicables, no muestra ningún signo de trauma. Lo que hiciste no lo lastimó, lo salvó. El apoyo vino de lugares inesperados. Vivian, quien siempre había sido reservada en público, dio su propia entrevista a un periódico prestigioso. Como la madre de Margaret, inicialmente sentí muchas emociones complejas sobre esta situación, admitió. Pero he visto a mi nieto prosperar bajo el cuidado de Clara Morrison. He visto el amor genuino entre ellos. Y puedo decirles que mi hija, que amaba a su hijo más que a su propia vida, hubiera estado profundamente agradecida con Clara por hacer lo que ella misma no pudo hacer: mantener a su bebé vivo. La señora Morrison, el ama de llaves, también habló, su voz quebrada de emoción. Mi hija perdió a su bebé y pensé que nunca se recuperaría. Pero cuando cuidó a Thomas, vi cómo sanaba. Vi cómo su dolor se transformó en propósito. Ella no le quitó nada a ese niño. Le dio todo. Gradualmente la narrativa comenzó a cambiar. Documentales de televisión investigaron la historia desde múltiples ángulos. Pediatras explicaron las circunstancias médicas específicas del caso de Thomas, como el rechazo a la alimentación en recién nacidos traumatizados era raro, pero real, como las opciones eran limitadas y riesgosas. Un punto de inflexión llegó cuando un artículo largo en una revista médica respetada examinó el caso desde una perspectiva ética. Concluyó que, dadas las circunstancias específicas, la decisión de Clara había sido no solo comprensible, sino éticamente justificable bajo el principio de salvar una vida tiene primacía. 3 meses después de la conferencia de prensa, Richard recibió una llamada inesperada. Era de una organización nacional de bancos de leche materna. Querían honrar a Clara con un premio por su extraordinario acto de compasión
que destacaba la importancia de la leche humana para bebés en crisis. Clara inicialmente quiso rechazarlo. «No quiero más atención», le dijo a Richard. «Solo quiero que esto termine». «Pero piensa en lo que esto significa», argumentó Richard. «Significa que la conversación ha cambiado, que la gente está viendo esto como lo que realmente fue, un acto heroico, no un escándalo». Clara aceptó finalmente, y la ceremonia fue un evento emotivo. Conoció a otras mujeres que habían donado leche, a padres de bebés prematuros que habían sobrevivido gracias a leche humana donada, a madres que habían servido como nodrizas en diversas circunstancias. Una mujer en particular la abrazó con lágrimas. «Mi hijo nació prematuro hace 2 años. Yo no podía producir suficiente leche. Una extraña donó leche para él durante semanas. Esa leche lo mantuvo vivo hasta que pudo tomar fórmula fortificada. Tu historia me recordó que hay personas en el mundo dispuestas a dar de la manera más íntima posible para salvar a un niño que ni siquiera conocen. Gracias por ser valiente». Esa noche, cuando Clara regresó a casa con su premio, encontró a Thomas esperándola. Ahora tenía 4 años y comprendía más del mundo que lo rodeaba. Había escuchado fragmentos de conversaciones. Había visto a Clara en la televisión. Había sentido la tensión en la casa durante los últimos meses. «Clary», dijo seriamente, «algunos niños en la escuela dijeron que tú hiciste algo malo conmigo cuando era bebé». Clara sintió que su corazón se detenía. Se arrodilló para estar a la altura de sus ojos. «¿Y qué piensas tú, Tommy?». Thomas pensó cuidadosamente. Su rostro serio de la manera en que solo un niño de 4 años puede serlo. «Yo pienso que me salvaste. Y que eso es bueno. Papá dice que mamá Margaret hubiera querido que yo viviera. Y tú me ayudaste a vivir. Entonces, pienso que hiciste algo bueno». Clara lo abrazó, lágrimas corriendo libremente. «Gracias, mi amor. Gracias por entender». Los años siguientes trajeron más cambios. Thomas comenzó la escuela primaria, donde era conocido como el niño con la historia especial. Algunos padres eran distantes, pero la mayoría eran comprensivos, especialmente después de que la controversia inicial se calmara. Clara terminó su carrera de enfermería y comenzó a trabajar medio tiempo en la unidad neonatal del hospital local, especializándose en bebés con problemas de alimentación, pero siempre estaba en casa cuando Thomas salía de la escuela, ayudándolo con la tarea, llevándolo a actividades deportivas, siendo la presencia constante en su vida que siempre había sido. Richard, para sorpresa de muchos, incluyendo a sí mismo, eventualmente comenzó a salir con alguien nuevamente. Su nombre era Elena, una profesora universitaria de literatura que había perdido a su esposo por cáncer años atrás. Ella entendía el dolor. Entendía que amar a alguien nuevo no significaba olvidar al que se había perdido. Y, crucialmente, adoraba a Thomas y respetaba profundamente a Clara. «No estoy tratando de ser su madre», le dijo Elena a Clara durante su primera conversación seria. «Él tuvo una madre que lo amó antes de que naciera y te tiene a ti, quien lo ha amado cada día de su vida. Yo solo espero poder ser otra persona que lo ama. ¿Hay espacio para eso?». Clara, quien había temido este momento, encontró que su corazón era más grande de lo que creía. «Sí», respondió sinceramente, «siempre hay espacio para más amor». Cuando Thomas tenía 7 años, algo extraordinario sucedió. Estaba haciendo un proyecto escolar sobre mis héroes. En lugar de elegir un superhéroe o atleta famoso, eligió a Clara. «Mi héroe es mi Clary», leyó frente a su clase, sosteniendo un póster con fotos de ellos juntos a través de los años. «Cuando yo era un bebé muy pequeño, estaba enfermo y no podía comer. Los doctores no sabían qué hacer. Pero Clary me ayudó. Ella había perdido a su propia bebé y estaba muy triste, pero aún así me cuidó. Me dio leche especial que su cuerpo hacía, como las mamás dan a sus bebés. Algunos adultos dijeron que eso estaba mal, pero yo sé que no lo está. Porque si ella no lo hubiera hecho, yo estaría muerto. Clary es mi héroe porque me salvó la vida, y también porque todavía me cuida todos los días. Ella me ayuda con mi tarea, me lee cuentos y me abraza cuando estoy triste. Ella dice que amar significa hacer cosas difíciles por las personas que te importan. Y eso es lo que hacen los héroes.
La maestra llamó a Richard esa noche, su voz emocionada. «Señor Whitmore, pensé que debería saber que todo el salón lloró durante la presentación de Thomas. Incluso yo, ese niño entiende más sobre el amor y el sacrificio que la mayoría de los adultos». Richard le contó a Clara, quien lloró, como parecía hacer a menudo últimamente, pero ahora eran lágrimas de alegría. «Todo valió la pena», susurró. «Cada momento de miedo, cada comentario cruel, cada noche de dudas. Todo valió la pena por esto». Ahora, 5 años después de la conferencia de prensa, la vida en la mansión Whitmore había encontrado un nuevo normal. Thomas tenía 9 años, brillante y curioso, apasionado por la astronomía y por jugar fútbol. Richard y Elena se habían casado en una ceremonia pequeña, con Thomas como padrino y Clara como madrina. Vivien visitaba regularmente, convirtiéndose en la abuela cariñosa que compartía historias de Margaret con Thomas. Y Clara, ahora de 32 años, había encontrado su propia paz. El dolor por su hija perdida nunca desaparecería completamente, pero se había transformado. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz suave, un recordatorio de amor que había existido y que, en cierto modo, había continuado a través de Thomas. Una tarde de otoño, Clara y Thomas estaban sentados en su lugar favorito, el banco bajo el sauce llorón en el jardín. Thomas estaba leyendo un libro sobre constelaciones, señalando ocasionalmente para compartir un hecho fascinante. «Clary», dijo de repente, marcando su página con el dedo, «¿alguna vez piensas en tu bebé? ¿La que murió?» La pregunta, como siempre con Thomas, era directa y sincera. Clara había aprendido a responder sus preguntas con la misma honestidad. «Sí, mi amor. Pienso en ella a menudo, especialmente en su cumpleaños, que sería el 15 de julio. Ella se llamaba Sofía. ¿Crees que ella estaría feliz de que me ayudaras?» Clara sintió lágrimas picando en sus ojos. «Sí, creo que lo estaría. Creo que querría que su mamá ayudara a otro niño que necesitaba lo que ella ya no podía recibir». Thomas pensó sobre esto por un momento. Luego asintió como si hubiera llegado a una conclusión importante. «Entonces, en cierto modo, ella también me ayudó. Porque sin ella, tú no habrías tenido la leche especial para darme». La simplicidad profunda de su lógica dejó a Clara sin palabras. En su inocencia, Thomas había capturado algo que ella había estado tratando de articular durante años, que su hija, aunque había muerto, había dejado un legado de vida. «Tienes razón, Tommy», logró decir. «De cierta manera, Sofía te ayudó también. Entonces, ella también es una héroe», declaró Thomas. «Cuando tenga 11 años y haga mi proyecto de héroes de 6º grado, voy a incluirla también». Clara lo abrazó fuerte. Este niño extraordinario, que había sido salvado por un acto desesperado de amor, y que había crecido entendiendo el verdadero significado del sacrificio y la conexión. Esa noche, después de acostar a Thomas, Clara se quedó en su habitación mirando la única fotografía que tenía de Sofía, una imagen borrosa de ultrasonido. Por años había evitado mirarla porque dolía demasiado, pero ahora la sacó y la sostuvo a la luz. «Gracias», susurró a la imagen. «Gracias por lo que me enseñaste sobre el amor. Gracias por el propósito que me diste, incluso en la pérdida. Y donde quiera que estés, espero que sepas que una parte de ti sigue viviendo a través del bien que pudimos hacer juntas». Colocó la fotografía en su mesita de noche, ya no escondida. Ya no había vergüenza, ni secreto, ni dolor demasiado grande para enfrentar. Solo amor en sus muchas formas. El amor de una madre por una hija perdida. El amor de una cuidadora por un niño salvador. El amor de una familia no convencional, pero profundamente real. Richard tocó suavemente en la puerta entreabierta. «¿Estás bien?» Clara le sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. «Sí, por primera vez en mucho tiempo estoy realmente bien. Thomas quiere que vengas a darle las buenas noches. Dice que no puede dormir hasta que le cantes». Clara se rió suavemente. Siempre tiene alguna excusa para retrasar la hora de dormir. Mientras caminaba hacia la habitación de Thomas, pasando por corredores llenos de fotografías que documentaban los últimos 9 años, Clara reflexionó sobre el extraordinario viaje que había sido su vida. Había comenzado con una pérdida devastadora.
había continuado con una decisión imposible y había florecido en algo hermoso y complejo. No había sido fácil. Había sido cuestionada, juzgada, amenazada, pero también había sido amada, apoyada, honrada. Y más importante, había tenido el privilegio de ver crecer a Thomas, de ser parte integral de su vida, de ser su Clary. Entró en la habitación de Thomas, donde él ya estaba bajo las cobijas con su peluche favorito. Sus ojos se iluminaron cuando la vio. ¿Me cantas la canción de la luna?, preguntó. Era la misma canción que Clara le había cantado aquella primera noche, desesperada, cuando tenía solo 4 días de vida. La misma canción que había cantado a su propia hija durante esas 2 breves semanas. Una canción que ahora conectaba 3 vidas. Una que se había perdido, una que se había salvado y una que había encontrado propósito en el cuidado de ambas. Clara se sentó al borde de su cama y comenzó a cantar. Su voz suave, llenando la habitación con una melodía de amor y esperanza. Y mientras cantaba, Thomas cerró sus ojos, sonriendo pacíficamente, seguro en el conocimiento de que era amado por muchos, de maneras que la mayoría de la gente nunca experimentaría. Era el hijo de Margaret quien le dio vida, el hijo de Richard quien lo guiaba, el niño querido de Helena quien lo había aceptado, el nieto de Vivien quien lo conectaba con su pasado, y era el tesoro de Clara, quien le había dado una segunda oportunidad de vida cuando la primera casi se le escapa. Una familia no convencional, nacida de tragedia y decisiones imposibles, pero unida por el tipo de amor más fuerte que existe, el amor que elige, una y otra vez, sin importar el costo. Y eso, al final, era todo lo que importaba. Aiden,